Muy buenos días, el tema de hoy es en construcción. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenidizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En construcción. Mire que encontramos que a diario usted y yo estamos en construcción. Somos este templo, ese edificio en construcción, pero no podemos parar la obra. Usted mirará, por ejemplo, cuando va a algún almacén, inclusive en la calle, cuando usted ve un aviso, estamos en construcción, estamos en remodelación, cerrado porque estamos remodelando, cerramos porque vamos a reconstruir. Entonces encontramos que ponen ellos, algunos ponen un plazo, otros ponen su tiempo, otros solamente ponen el aviso, estamos en construcción. En las calles vemos, por ejemplo, que algunas calles cuando las arreglan, las remodelan, estamos en construcción. Un edificio cuando lo van a remodelar, estamos en construcción. Algunos dicen se demora 1 año, 2 años, 3 años, en 15 días, 1 mes, ¿cierto? Pero encontramos en la palabra que usted y yo estamos en construcción a diario. Pero cuando usted mira ese edificio, esa calle, esa avenida que están construyendo y paran un momento, un tiempo, y como que usted ve como que esto lo dejaron a mitad de la obra, lo dejaron en obra gris, como que esto se terminó, como que no lo avanzaron. Algunos dejan, como llaman algunos, elefante blanco, que dejaron tirado el trabajo, entonces no lo avanzaron porque los presupuestos no dieron, como que la plata no dio para más, entonces como que ve usted como a eso abandonado y como que vino la maleza y entró en esa parte que estaban en construcción, no avanzó. Así hay personas, así hay cristianos, le entró la maleza porque la construcción no avanzó, porque no es que no haya alcanzado la plata, es que hasta allá le llegó la fuerza, hasta allá le llegó la vitalidad, hasta allá le llegó el empuje, hasta allá le llegó la fe, el deseo de cambio y transformación. Eso así pasa en la vida cristiana. Por eso el tema hoy es en construcción. ¿Cómo está usted en construcción? ¿Será que se está cimentando bien? ¿Será que estas bases donde se empezó la construcción son firmes para ese edificio que se está construyendo? ¿Será que esas bases se empezaron a trabajar bien? Ya que encontramos edificios que fueron construidos sobre unas bases que no eran muy sólidas, y por eso encontramos situaciones con edificios que el edificio se inclinó, como que se agrietó, y empezaron a mirar, no, eso fueron malas las bases, y algunos le echan la culpa a la tierra, al terreno, otros le dicen, no, lo que pasa es que las bases son muy pequeñas para ese edificio tan grande. Entonces como que empiezan a mirar cómo reformar, cómo hacerle otras bases sólidas para sostener el edificio. Otros mejor lo derriban porque realmente esas bases no dan para las estructuras o la estatura del edificio. ¿Cómo están las bases suyas? ¿Cómo están esas bases? ¿Será que están bien cimentadas? ¿Será que primero se desarraigó lo que no era para entrar lo que era? Porque cuando se construye un edificio nos damos cuenta que el hueco para hacer el edificio es hondo. Debe ser un hueco hondo para empezar a construir esas bases, ¿cierto? Hay unas bases en las cuales se mira, porque los arquitectos hoy en día miran cómo es de profundo para que puedan construir ese edificio. Dependiendo de los pisos que se van a construir, así mismo tiene que ser de profundo para poderlo anclar el edificio. Así mismo debemos mirar usted y yo cómo están nuestras bases. ¿Será que hay unas bases en las cuales todavía mora el pecado, la inmoralidad, de pronto el orgullo, la soberbia, la mentira, la falsedad, o que todavía moran los pensamientos de ansiedad, de depresión? ¿Cuáles son esas bases en donde usted está fundamentado? Por eso aquí el apóstol Pablo nos habla, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero si somos miembros de la familia de Dios es porque ya no somos de la familia del diablo, porque ya dejamos esos viejos rudimentos, ya dejamos el pecado, ya dejamos todo lo que nos tenía atados al pasado. Ya dejamos de ser esclavos del pecado para entrar a ser esclavos por amor a Cristo Jesús. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y es esa piedra en la cual usted y yo estemos basados, cimentados. Jesucristo, esa piedra, ese ángulo, esa piedra firme, esa roca, que usted y yo estemos cimentados para empezar a construir de ahí para arriba, empezar a construir esas bases sólidas donde usted y yo tenemos que empezar a trabajar, porque démonos de cuenta que cuando miramos los arquitectos, miran qué bases van a empezar a construir de ahí para arriba, cuántos pisos, de cuántos apartamentos, cuánto es la estatura que van a tener esa torre o ese edificio, ¿cierto? Y cómo lo van a cimentar, cuál es lo que van a traer, los elementos, los implementos, y cómo estamos yo construidos. ¿Será que si nos basamos en los
hábitos espirituales: la oración, el ayuno, la intercesión, el clamor, el humillarnos delante de la presencia del Señor, también en entrar en la palabra, la meditación, el estudio de la palabra. ¿Para qué? Para que estemos bien cimentados, para que esa construcción en ningún momento se vaya a caer, porque inclusive hoy encontramos construcciones antisísmicas, o sea, prácticamente miran y estudian para cómo poder hacer ese edificio cimentado, que pueden haber temblores, pero no se va a venir abajo. ¿Será que ante el primer temblor usted se viene abajo? Es que como no me saludó el pastor, es que como no me hablaron en la iglesia, es que como a mí no me llaman, es como a mí no me buscan, es que como a mí me abandonaron, es que como a mí me dejaron. Lleva 20 años en la vida cristiana y todavía con esos complejos, o sea, prácticamente cualquier viento lo sacó. Así pasa con esos edificios que no están bien cimentados y esa construcción se viene abajo. Entonces, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un edificio bien coordinado. Eso es lo que le decía anteriormente, las estructuras. Esas estructuras son la palabra, la oración, el ayuno, la intercesión, el clamor, la meditación, el estudio de la palabra, una mente renovada, reformada con la palabra de Dios, pero también un corazón transformado con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, pero también con la seguridad, la palabra y la convicción y la determinación que usted y yo estamos siendo reformados, que ha venido un cambio, porque no solamente usted y yo lo podemos decir. ¿Qué dicen los demás? Si ha habido un cambio en usted y en mí, ¿cómo hablan? ¿Qué piensan? ¿Qué hablan los demás respecto a nosotros? ¿Y cómo ha cambiado esta persona? Pero se le ve el cambio, pero la manera de expresar, la manera de hablar, cómo Dios lo usa. Esos son los testimonios que el Señor quiere ver en usted y en mí. Por eso dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es importante que usted y yo, para tener ese edificio, esa construcción, esa base sólida, debemos ser direccionados con el Espíritu de Dios. Cada vez que meditemos y estudiemos en la palabra, debe ser el Espíritu Santo que nos enseñe, nos oriente, nos direccione, nos forme, nos renueve, nos restaure con la palabra de Dios, para mirar cuáles son las fisuras en las que hay de pronto, que esa construcción está como agrietada y yo necesito que esas fisuras sean restauradas. De pronto el mal genio, de pronto el mal carácter, de pronto las malas palabras, las malas acciones, las malas decisiones, estos pensamientos inconstantes, inseguros, volubles. ¿Qué es lo que de pronto hay esas fisuras en esa construcción? Para que no se vaya abajo, para que esa construcción, al contrario, permanezca y se acimente cada día más y más, para que haya un camino de transformación. Por eso el Señor nos quiere llevar a usted y a mí en que debemos entrar y obrar acorde a la palabra de Dios, pero también en ser firmes en que esa construcción se cimente cada día más y más, que sus bases sean sólidas, pero que esa construcción, a medida que va avanzando, sea una construcción firme, que ningún viento pueda tumbarlo, ningún aire que venga de otro lado lo pueda derribar, porque usted está firme. Por eso miren lo que nos dice la palabra en el libro de 2 Corintios capítulo 12 verso 7. Dice: para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Tremendo, porque encontramos a Pablo. Pablo era antes Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre soberbio, orgulloso, prepotente, altivo. Y de pronto, cuando él habla esta palabra, Dios lo usó con revelaciones profundas, direccionado por el Espíritu de Dios. Como Dios lo usó para escribir las diferentes epístolas, las diferentes cartas, la mayoría las escribió desde la cárcel. Pero cómo tenía tanta revelación, pero cómo él dice que Dios le colocó un aguijón para que no se exaltase sobremanera. Creería yo que ese aguijón era para que no volviera el orgullo, la altivez, la vanagloria, la prepotencia. Pero qué aguijón hay en su carne, que usted dirá de pronto: yo voy la vida cristiana, pero no me he podido desligar de esto, pero es que lucho con esto, pero es que este carácter, pero es que esos pensamientos, pero es que mi manera de hablar, pero es que mi manera de actuar, pero es que yo lucho y no puedo. ¿No será que ese es un aguijón que el Señor ha dejado en su vida para que usted y yo no se exalte sobremanera, por lo que Dios lo usa sobremanera, de gran manera, que Dios le da revelación o el entendimiento de la palabra, o que Dios lo usa con otras personas en consejos y en orientación y en dirección? Debemos mirar a la luz de las Escrituras cómo estamos obrando, si realmente estamos obrando bien, y si de pronto hay algún aguijón, es porque muchas veces es permitido por el Señor para que no nos exaltemos sobremanera. Por eso démonos de cuenta cómo aún el rey David le clamaba y le pedía al Señor, un hombre en formación, un hombre en construcción. El rey David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mire que esto lo encontramos en el Salmo 139, versos 23 y 24. Aún David no se confiaba de él, no se confiaba en su corazón. Por eso él se postraba delante del Señor y le decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Ojalá usted y yo hagamos esa oración. No nos
creamos perfectos, que no somos sino una simple vasija de barro usada en las manos del Señor, en las manos del alfarero, en el cual a usted y a mí nos usa de una manera sobrenatural, pero no nos podemos exaltar sobremanera por haber el Señor escogido a usted y a mí. Pero también que nuestro corazón sea examinado a través de la palabra, pero también en la oración. Hoy le oro y le clamo y le pido al Señor que esa construcción suya y mía sea firme y constante y estable en el nombre de Jesús, con la palabra y la dirección del Espíritu Santo.